Para mí tiene mucho sentido que nos dediquemos a algún rato a hablar de cosas que afectan a nuestro día a día, que nos pueden afectar más y entender un poco. Y como científico, pues muchas veces me veo obligado, pero lo hago con gusto, a explicar lo que sé. Al fin y al cabo, mi sueldo viene de vuestros impuestos, o de los impuestos de todos. Soy funcionario y tengo ese privilegio y, por tanto, también la responsabilidad de contar lo que pueda saber, ¿no? Bueno, el tema del biogás veréis que es muy poliédrico, toca muchos aspectos. Voy a abrir algunos, contaré los principios básicos y quedará todo bastante abierto, que luego en las preguntas profundicemos en lo que os pueda preocupar. Veis que el subtítulo que le pongo a las plantas de biogás es de solución a problema, porque en principio generar biogás a partir de residuos orgánicos es una buena idea, porque algo que tú ya lo ibas a descartar, le sacas un cierto rendimiento, y por eso es una solución o una buena idea. La cuestión es cómo se lleva a la práctica y cómo se acaba convirtiendo en un nuevo problema que se suma a los problemas que ya podíamos tener. Entonces, bueno, tanto Andalucía, todas las comunidades en España están, digamos, sufriendo una sobreoferta de proyectos. Muchas veces, tanto los representantes políticos como los propios promotores de las empresas dicen, la mayoría de los proyectos no van a salir adelante. Ahora mismo estamos viendo una situación en la que se presentan en ayuntamientos a veces pequeños hasta 3, 4. El récord mundial lo podría tener Mengíbar, precisamente en Jaén, donde en los 3 vértices, en norte, oeste y este de la ciudad, apenas 1 kilómetro cada una del centro, se plantean 3 plantas de biogás. Si eso llegara a salir adelante sería realmente un récord mundial. Nunca se ha planteado tanto biogás en un espacio tan pequeño. Pero en general España está sometida pues, a unas propuestas que crecen de día en día. Os voy a dar algunas pinceladas de actualidad, pero esto simplemente es un pantallazo de la prensa, luego al final os pondré otros pantallazos de otros sitios de España. Claro, el sector privado se frota las manos porque ve una oportunidad de negocio que viene muy respaldada por Europa, que viene muy respaldada por subvenciones y que parece que hay una oportunidad de invertir. Entonces, claro, los empresarios enseguida echan cuentas y dicen, aquí puede haber mucho beneficio económico. Y esta es un poco la dinámica, ¿no? Ahora mismo tenemos unas 270 plantas de biogás, luego ya explicaré un poco biogás, biometano y tal, y hay que sumar unas 21 de biometano. Pero la idea es que de aquí a pocas décadas, no muchos años, llegar a 2000. Fijar el salto, de 270 a 2000. España es un país que no tiene ni idea de biogás. Vamos a hablar claro y sencillo, no tiene ninguna experiencia. Eso sí, tiene unos ingenieros que estudian mucho y saben echar cuentas y aprenden rápido y se van a donde haya que aprender y tal. Pero lo que es experiencia práctica de plantas funcionando durante mucho tiempo, en España hay entre nada y muy poco. Y se quiere dar este salto exponencial, ¿no? El problema, como veréis, no es solo la tecnología. Claro, los ingenieros, los promotores, los que presentan el proyecto, se centran en la parte tecnológica, pero hay aspectos del cómo, el cuándo, que tienen incidencias en aspectos económicos de la comarca, sociales, sanitarios, culturales, denominaciones de origen y un montón de cuestiones que afecta una planta de estas. Y eso no se suele tener en cuenta. Estos son 2 imágenes muy contrastantes, un poco para romper el hielo. Esto es cuando tú visitas una planta de biogás. Tú visitas la planta de biogás normalmente un día en el que la planta de biogás, por casualidad, no funciona. Y no huele mal, y además era un día con un cielo resplandeciente. Y el acero inoxidable brilla. Pero cuando la planta te viene a visitar a ti, normalmente la imagen es muy diferente. Muchas veces te acabas enterando por la prensa que hay un proyecto en tu zona y cuando te quieres dar cuenta a veces pues ya está en fase de construcción o incluso construida, ¿no? Y dices, ¿y esto qué pasa? Bueno, pues salen aguas de colores. No, el agua que sale de allí es perfecta. Yo he estado en Valencia, en el pueblo de Luchens, que si buscáis en la literatura, Luchens es uno de los famosos, ¿no? Y he estado varias veces, es un pueblo pequeño, y los vecinos hacen fotos del agua que sale de la planta de biogás, ¿no? Y en uno de los encuentros estaba el ingeniero, que como buen ingeniero está perfectamente enamorado de su obra. También hay que entenderlo. Y él decía que el agua sale tan limpia que él se la bebería. Claro, la gente se reía bastante, ¿no? Y decía, ¿que te vas a beber eso?
Luego, en algún momento se enfadó, es que lo que no tiene sentido es que estéis subiendo fotos del agua en Instagram. Y la gente decía, ¿y por qué no? Es que las fotos no hacía falta explicarlas mucho, porque el agua que salía unos días era roja, otros azul, otros verde, otro amarillo, y si recordáis de primero de primaria, el agua tiene que ser insípida, incolora, ¿no? E insabora. Así que ya de momento una foto te está diciendo ese agua no cumple todos los requisitos del agua. Es un tema complicado, ¿no? Y básicamente hay una serie de promesas, como las que podemos tener en folletos como este, ¿no? La empresa promotora te va a contar las bondades, está muy bien. O sea, en la democracia hay que escuchar, y hay que escuchar a los que están enamorados, a los que están desencantados, a los que tienen una propuesta más seria o económica o lo que sea. Entonces, claro, los promotores te hablarán de las bondades. Yo hablaré también algunas de las bondades. Las promesas es economía circular. Tengo un problema de residuos, cojo los residuos, los fermento, sale biogás, incluso salen algunos restos que los podría utilizar para algo más. Suena interesante, es una energía en teoría limpia, renovable, todas esas son las bondades. Pero luego viene la crítica ecologista. El sector ecologista suelen ser los primeros a pie de obra en ver, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los posibles problemas? Y encuentran que se perpetúa en realidad un modelo bastante insostenible porque las plantas se hacen, ahora lo iremos comentando, se hacen de un tamaño y con una prioridad en lo económico que te hace empezar a entender los riesgos que traen consigo. Y eso es lo que hablaremos, ¿no? Aquí simplemente una pequeña gráfica, los residuos orgánicos que se meten en el digestor, lo voy a explicar luego con más calma, pueden ser restos de agricultura, poda, restos del olivo o de los viñedos, basura orgánica de las casas, excrementos avícolas, lodos de depuradora, excrementos porcines, los famosos purines, ¿no? Bueno, y esta es la energía que se obtiene por cada 1000 toneladas de cada cosa. Ya iros diciendo que para que esto funcione no le puedes dar al digestor, que es el nombre técnico, no le puedes dar solo de una de estas cosas, tienes que hacer una combinación, porque en el fondo quien va a hacer la digestión son bacterias. Tenéis que imaginaros una planta de biogás exactamente igual que vuestro intestino. ¿Vale? ¿Qué hace el intestino? En ausencia de oxígeno, fermenta la comida. Como resultado de la fermentación de la comida, cambian las propiedades, lo que sale no se parece a lo que entra, y además salen una serie de gases, también conocidos como pedos. En mi asignatura en la universidad, muchas veces para sonreír con los estudiantes, le digo, ¿qué diferencias hay entre un eructo y un pedo? Un eructo no ha pasado por el intestino, con lo cual un eructo no se puede quemar, porque es básicamente aire, está enriquecido en oxígeno, el oxígeno no se puede quemar. Sin embargo, los pedos, perdonad que siga con la analogía, pero para entenderlo, es un gas reducido que se ha generado en ausencia de oxígeno y por tanto en presencia de una atmósfera con oxígeno se puede prender fuego. Y algunos estudiantes confiesan que han estado prendiendo fuego a sus pedos. Ahí tenemos una idea, entran cosas orgánicas, se fermentan y salen unos gases y otras cosas. Cuando te visita un promotor esa es la cara y todos son exclamaciones, fenomenal, fantástico, traeremos riqueza, esto es estupendo, pero cuando te visita alguien independiente como pueda ser yo, que a mí me va a dar igual que salga una planta o no. En el fondo no me da igual porque me preocupa, pero vamos, que mi sueldo no depende de que se haga la planta, ¿no? Y cuando me han intentado decir, oye, si nos hablas favorablemente, igual, digo, no, déjame, yo independiente. Pues claro, después de una visita de alguien como yo, todos son dudas y preguntas, pero ¿cómo? Me habían dicho, pues eso es lo bueno, que nos hagamos preguntas. La ciencia, y yo como científico, avanza a base de preguntas. Entonces, hagámonos preguntas. Esto está en inglés, mucha de la bibliografía, la literatura está en inglés. Esto del biogás, como digo, en España es muy reciente, y este boom de grandes plantas es bastante reciente. Así que, para empezar, no hay leyes. Para empezar, en España no hay un marco legislativo específico. Se aplican las leyes ambientales, las leyes sanitarias, las leyes que pudieran haber, y se extrapolan, pero no existe legislación. En unos años la habrá. De aquí a esos años, los promotores habrán instalado cientos, si no algunos miles, de plantas. Y luego ya se verá qué pasa. Y estamos en la fase de ver
¿Qué podría pasar si salen adelante? La ley no termina de decantarse. Y los problemas de salud, que es lo que viene a decir aquí, esto es una página web que con ayuda de Google podéis traducir fácilmente. Si tenéis interés, aquí tú haces una question, como dice ahí, y luego según el nivel que tengas, más fundamental o básico, intermedio o académico avanzado, pues te contesta a tus preguntas con más o menos precisión y dándote las referencias a los artículos, a las fuentes, a las investigaciones concretas, ¿no? Y de aquí es uno de los sitios donde yo he sacado parte de la información. Aquí tenéis dos miradas muy distintas, ¿no? Los riesgos, los peligros, la contaminación, frente a las soluciones maravillosas que te plantean, ¿no? Vamos a profundizar un poco más, pero fijaros, antes de entrar, están las cosas en inglés deliberadamente, porque esto es literatura científica. Mirad el nombre de la revista en la que se ha publicado, Environmental Justice, Justicia Ambiental. Es una revista científica, no es una revista, digamos, ideológica o de cotilleo. El título del artículo es La falsa promesa del biogás. ¿Por qué el biogás es un tema de justicia ambiental? Y desarrolla en el artículo por qué. Y básicamente lo desarrolla en términos técnico-científicos jurídicos, porque lo que se cuenta a la gente no coincide con lo que la gente luego acaba teniendo. Y por eso es un tema de injusticia o justicia ambiental. Las falsas, bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos. En primer lugar, no es una solución muy sostenible, porque lo que sale de la planta de biogás no es nada limpio. Como digo, hablaremos más en detalle. En segundo lugar, expande infraestructuras de combustibles fósiles, los famosos camiones, que en decenas de ellos cada día van trayendo y moviendo, se mueven con petróleo. En tercer lugar, los gases que se mueven en estas fábricas, especialmente el metano, pero de todos, son gases de efecto invernadero. Son potentes gases que vienen a complicarnos en materia de cambio climático, ¿no? El público paga y la industria se beneficia. Esto ya no sé si es un poco familiar, porque es como se suelen hacer las cosas, pero deberíamos un poco parar y recapacitar si realmente estamos dispuestos a pagar directamente con nuestros impuestos, porque el cóctel financiero que apoya una de estas plantas tiene subvención, inversión normalmente de fondos deslocalizados, es decir, de fondos de inversión que están muy lejos y que les importa muy poco o nada qué se haga con ese dinero, lo que quieren es rentabilidad. Son fondos de Japón, Alemania, Arabia Saudí, Estados Unidos, y entonces ese fondo viene y dice vamos a ponerlo en esta planta, y lo que quiere es rentabilidad. Entonces tenemos subvenciones europeas, nacionales, autonómicas, fondos de inversión y luego un banco que termina de completar el dinero que hace falta para arrancar. Al banco hay que devolverle el dinero en 10 años, más o menos quedaros con esa idea de los 10 años. Antes de eso la planta ya se habrá vendido y seguramente antes de eso la planta habrá dejado de ser rentable. Riesgos de accidentes. Esto lo he traído y lo traigo porque en algunos casos, que también sería un récord absoluto, se plantean plantas de biogás cerca de una estación de gasolinera. Sería la primera en el mundo, pero quizá no sería la última. En Barbastro, por ejemplo, estuve hace unas semanas y de las 3 que hay propuestas en la zona, una está a 50 metros, aprovecha el mismo ramal que lleva a la gasolinera. No, son muy seguras, todo va bien, son fantásticas. Bueno, vale, eso es tu visión, ahora vamos a escuchar otras visiones. Artículo en Safety Science, una revista científica, en septiembre de 2024, publica accidentes en plantas de biogás entre el año 90 y el año 2023. No son muchos, pero son, en concreto, 75 accidentes. Y lo que hace es que desglosa qué ha pasado, cómo han sido los accidentes, y esto es lo que os cuento muy por encima. Peligros de incendio y explosión son el mayoritario, luego son restos biológicos con riesgos sanitarios claros, estamos hablando de animales en putrefacción, restos que es muy difícil controlar por las toneladas en las que se barajan, peligros mecánicos y peligros eléctricos como en cualquier gran instalación. Los gases en sí, claro que se fugan, es muy difícil que no se fuguen, pero permitidme hacer un paréntesis. Me voy a retrotraer a abril del año pasado, cuando hubo el apagón. Aquí estáis hablando con Fernandamus, porque yo anticipé el apagón.
4 años antes. Cuando salió el apagón dijeron, un científico del CSIC lo vio venir. Yo no soy especialista en el sector eléctrico, pero hace ya 5 años dije, cambio climático, sobretensión, uso, nuevas tecnologías, habrá accidentes. Y le pregunté a Beatriz Corredor, la entonces y todavía hoy presidenta de la Red Eléctrica Española, le dije, señora Corredor, ¿cuáles son los riesgos de un apagón? Y me miró con una sonrisa, como diciendo, ¿cómo se nota, Fernando, que no eres del sector? Bueno, vale, no soy del sector, pero puedo hacer preguntas, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el riesgo? Dice, no, tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Nuestra red eléctrica es de las más seguras del mundo. Y yo me alegro muchísimo. O sea, de verdad, no es cinismo, me alegro mucho. Pero permítame que insista, ¿cuál es el riesgo de apagón? Que no, hombre, que no hay riesgo ninguno. Yo digo, a ver, riesgo cero no existe. Está calculado hasta cuál es el riesgo de que te mate un rayo, es una probabilidad muy baja, pero no es cero. Y nada, no había forma, ¿no? Así que estas plantas se diseñan seguras, no pasa nada, pero al final acaban pasando cosas. Las explosiones suponen más o menos el 70% de los accidentes, porque se liberan gases que son inflamables. Y como digo, en la producción, en el trajín, en el transporte, en el almacenamiento, en las tuberías, hay muchas oportunidades para que ese gas se fugue. La prueba de que se fugan, es que huele. Uno de los gases que está en el cóctel, porque lo que se produce en la fermentación es un cóctel de gas, por eso la planta es una planta de biogás. Luego hablaremos del biometano, que es una fase más, pero lo primero que se hace es un cóctel de gas. Una vez más, como nuestros pedos. Nuestro pedo no es un único gas, es una combinación. Y en ese cóctel está el gas, el ácido sulfídrico, que también se llama el gas de las alcantarillas, que huele pues, a huevo podrido, que huele... que nuestro organismo, después de 150.000 años de evolución, ha aprendido a detectar concentraciones muy bajas de eso y decir, ¡qué asco! Sí, qué asco. Te da asco porque eso, tu especie biológica ha aprendido a relacionarlo con un problema de salud. O sea que no trivialicemos el que huele mal. No solo huele mal como señal de alarma de que eso no te sienta bien. Y hay bajas laborales, hay náuseas, hay vómitos, hay problemas sanitarios en función directa de cuántas horas lo estás inhalando, cómo de cerca estás, cómo de sensible eres. No le pasa a todo el mundo lo mismo. Y lo que no tenemos datos es del efecto acumulado, de las enfermedades y los efectos en la salud después de muchos años, porque esto es un fenómeno reciente. Entonces seguramente dentro de 20 o 30 años tendremos estadísticas, pero hoy no las tenemos. Y hay que anticiparse. Una vez más, un ejemplo de otro ámbito, los plásticos. Yo cuando explicaba en la universidad los plásticos, hace 20 y tantos años que empecé a incluirlo en alguna asignatura, decía, bueno, tenemos plásticos no sé, en los testículos, en el cerebro, en los riñones, no solo en el intestino, que ya sabéis que comemos más o menos como una tarjeta de crédito a la semana de plástico, o sea, lo comemos directamente, sino que además lo inhalamos por el contacto con la piel, con los cosméticos, entonces van entrando muchas moléculas de plástico. Pero yo en aquel entonces les decía a los estudiantes, no os preocupéis, o no nos debemos preocupar porque el plástico es inerte. Claro, esto hace 20 años. Después de 20 años de casuística y de seguimiento médico sobre los plásticos, en el bulbo raquídeo, en el bulbo olfativo, ya digo, están en todos nuestros órganos, ¿no? Están en la placenta, en fin, ha empezado a verse que no son inocuos, que provocan, cuanto más pequeña la partícula, provocan irritación, y esa irritación da lugar pues, a enfermedades graves tipo cáncer, pero eso no es instantáneo. Eso no ocurre de hoy para mañana, es un efecto acumulado y no todo el mundo lo experimenta y depende también de la variedad y la cantidad de plásticos que ingieras o que absorbas. Pues algo parecido, y creo que es muy sensato plantearlo, va a ocurrir con las plantas de biogás. Cuando la gente lleve 20 años respirando y estando en los entornos de una planta de biogás, tendremos casuística que acentuará. La primera reacción, que peste. Hay un pueblo en Toledo donde el alcalde está registrando, la planta ya está en funcionamiento y está registrando las bajas médicas y el coste económico que le está causando al pueblo el que la gente no pueda trabajar, 2, 3, 5 días de baja, porque están mal, vómitos, diarreas, malestar, ¿no? Que se suma a lo mejor a dolencias, sí. Que con una ola de calor, imaginaros confinaros en casa con todas las ventanas cerradas. Ya casi lo de menos es la planta de biogás, es estar cocinado en tu casa, sobre todo si tiene una orientación un poco mala, a esas temperaturas, pero es que no puedes abrir, igual que los niños en algunos patios, que no pueden salir a jugar porque la peste es tremenda. Bueno, accidentes.
Algunos accidentes son importantes y la mayoría ocurren en el digestor. Ahora os contaré un poco la parte, pero ya podéis ir intuyendo porque la terminología aquí es bastante análoga a nuestro intestino. Hay una digestión, hay una dieta y hay un resultado de la digestión. Este es el esquema más sencillo que yo he podido encontrar. Este es el digestor. Este es el corazón de la planta de biogás. A esta planta se le meten residuos que pueden venir de tanques que se concentren en una especie de papilla, pueden introducirse troceados residuos de poda vegetal o purines o tal. Se hace un cóctel y de hecho tiene que ser un cóctel. La fermentación no funciona solamente con un producto, tiene que ser una combinación de cosas y por supuesto bastante agua, porque si no las bacterias pues no funcionan. Aquí se produce esa fermentación en ausencia de oxígeno, por eso todo esto está cerrado y se produce un gas, una colección en realidad de gases, entre los cuales está el metano, que es el que tiene más valor comercial y el que más nos interesa, ¿no? De aquí sale lo que se llama digestato, hablaremos más del digestato, que en realidad es la parte como sólida, de lo que sale de aquí sale una parte sólida, una parte líquida y una parte de gas. La de gas es la que se quiere usar, la parte líquida teóricamente se tiene que depurar, pero no he visto ni un solo proyecto en el que esté planteada una depuración potente. Se hace una depuración de andar por casa. Lo lógico sería que la depuración del agua que sale de aquí, que os podéis imaginar lo peligrosa que es, se combinara con el sistema de depuración del pueblo, y se ampliara la depuradora que tenga el pueblo o el municipio o lo que sea, para hacer una cosa grande, potente y robusta, pero no es lo que se está haciendo. Lo que se hace es un agua, bueno. Para que os hagáis una idea, Salamanca, patrimonio de la humanidad, a pocos kilómetros del casco antiguo hay una planta de biogás, y esa planta de biogás, lo he visto yo, tiran el agua al Tormes. Como eso es tan doloroso y tan horrible y tan asqueroso, la gente eso pues lo empezó a denunciar. Bueno, pues entonces la echaban de noche. Claro, pero la gente también puede ponerse el despertador e ir a ver de noche y documentar aquello. Entonces lo hacían unas noches sí, otra no, y jugaban al perro y el gato. Pero no había más que ir al Tormes y cerca de donde estaba la salida de la planta de biogás había un agua que no estaba todo lo limpio que tú querías. El gas hemos hablado, el líquido hemos hablado y queda la parte sólida. Hablaremos más. La parte sólida, el nombre técnico es digestato. Pues que esto es un digestor y lo que sale sólido o semisólido, porque en realidad es como una papilla, bastante sólida, pero no llega muchas veces a ser del todo sólida, es lo que se pretende o se propone para ser usado en agricultura o con otros fines. Que se puede, que la idea no es mala, pero veremos en la práctica qué ocurre. Aquí tenéis la fase de biometano, ¿no? Materia prima, fermentación, biogás, y luego hay que hacer una depuración. No todas las plantas de biogás hacen esto. Solamente, por decir, aproximadamente una de cada 10, una de cada 7 plantas de biogás acaba depurándolo para que se convierta en biometano, en metano. Lo de bio en realidad es para que suene bonito, es metano, punto. El gas de los pantanos, bien. El metano se puede meter en la red, porque en el fondo es el gas que tenemos en los domicilios. Fijaros cómo se juega con la terminología para que las cosas suenen bonitas. Al gas le llamamos gas natural, porque mola que sea natural. Pero el gas natural es en realidad un gas fósil, que es igual de peligroso o más peligroso, si me apuras, para el medio ambiente que quemar carbón o que quemar petróleo. Son los 3 grandes combustibles fósiles que están generando el cambio climático. Ese es el gas natural. El biogás es un gas que has generado tú, igual que en la Tierra en escalas geológicas se hizo ese gas y ahora está en yacimientos geológicos bajo tierra, pues tú lo puedes generar en tu digestor, ¿no? Y si lo limpias y tiene una pureza en metano, pues lo puedes inyectar en la red comercial, que es lo que se quiere en algunos proyectos y que, bueno, pues tiene que estar relativamente cerca, en la logística con las grandes conexiones es importante para eso, pero no todas las plantas llegan a esa fase, o sea que no todas las de biometano, no todas las de biogás son de biometano, pero todas las de biometano son de biogás. Vale, una primera fase es esa. Entonces, vamos a desglosar un poquito esto de la digestión. Digestión anaeróbica significa sin oxígeno, ocurriendo sin presencia de oxígeno. Aunque pueda haber oxígeno, a lo mejor hay una capa en la que el vino fermenta, la cerveza fermenta, el pan fermenta, la cerveza. Hay muchos productos naturales que son fermentados por unas bacterias que hemos aprendido a gestionar para hacer un producto de su digestión o fermentación en este caso,
que tiene valor. Bueno, pues esto ocurre en la planta de biogás. Estas son las grandes fases, básicamente 4. La primera es una hidrólisis enzimática, es decir, agua, hidro es agua, entonces hay una lisis, hay una ruptura de grandes moléculas con agua y enzimas, es como un preparado líquido en el que hay enzimas. Enzimas son proteínas, son unas moléculas capaces de hacer unas reacciones químicas. Es la primera fase, una descomposición básica en polímeros. La estructura orgánica, con esta hidrólisis con enzimas, se descompone en unidades más pequeñas. Hasta ahí, poca cosa, no se libera gas, y luego ya entra la acidogénesis, que se forma ácido, que será muy importante para la fase 3, en la cual ya sí se produce gas, y que es la acetogénesis, se produce ácido acético, y finalmente las bacterias acetogénicas, que así se llaman, acaban fermentando con mayor éxito, dependiendo de las condiciones, de la composición de la dieta, etcétera, un gas que ya en sí se puede empezar a utilizar. Si se va a la siguiente fase, entonces es como digo que en muchos casos se separa en otro digestor, porque tienen que entrar otras bacterias. Para hacer metano necesitamos cambiar el pH, cambiar las condiciones, y por tanto eso requiere muchas veces que estén separados físicamente. Cada digestato de la fase 3 o de la fase 4 son algo distintos, lo que sale de allí. Aquí tenéis una foto un poco genérica de un digestato una vez que se ha secado un poco. Es una especie de lodo semisólido, ¿no?, que cuando lo secas pues tiene este aspecto. En la fase de acidogénesis la materia orgánica no se degrada completamente. En las primeras fases todavía se reconocen fibras, sobre todo lignina, celulosa, si se ha empleado, que se suele emplear y que incluso se debe emplear una parte vegetal en ese cóctel, en esa dieta, pues todavía se reconocen materiales vegetales que no se han degradado completamente. El digestato acidógeno, o sea, el que resulta de la primera digestión gorda en pH ácido, puede contener algunos minerales, sobre todo mucho fósforo y algunos restos de bacterias. Si nos vamos a la fase de metano, es lo que os decía, ahí necesitamos la ayuda de otras bacterias que técnicamente estrictamente no son bacterias, se llaman arqueas, pues son primas hermanas de las bacterias. Hasta hace 15 o 20 años se las consideraba un grupo de bacterias, ahora son un grupo independiente, pero bueno, sin entrar en sutilezas, ellas necesitan otro pH menos ácido y son las capaces de producir metano, y por tanto favorecen esa depuración del cóctel de gases y se centra en el gas estrella. La materia orgánica descompuesta, este lodo, que a veces es bastante liquidorro y se le llama licor, tiene alto contenido en amonio y en potasio. Cuando se emplean lodos de depuradora, que se emplearán, que el ingeniero no quiere usarlo, que nadie quiere, pero con las escaseces que hay de agua, emplear agua de boca cuando hay gente que no tiene agua, que hay restricciones o que tal, se acaba empleando lodo de depuradora. Si se emplean lodo de depuradora, tenemos contaminación por metales pesados y también por otros químicos que las depuraciones habituales no terminan de quitar. Con lo cual, el digestato que ha pasado en un cóctel con aguas de depuradora no se puede emplear para nada relacionado con consumo humano. No se puede emplear en agricultura, no se puede emplear en nada que pase para producir alimento humano. Se puede emplear como enmienda de suelos forestales o quemarlo para producir calor, pero no es apto para enmienda de suelos agrícolas. Y aquí viene un concepto doloroso, pero muy concreto. Esto no es poesía, ni filosofía, ni ideología. Las zonas de sacrificio están designadas en primer lugar por Europa, a escala europea, y el sur, y la Europa suroccidental es una zona de sacrificio. En general, el extractivismo y la contaminación se destina para el suroccidente de Europa, y el norte de Europa para el reciclado, la restauración ecológica y cuestiones más nobles. Pero dentro de cada territorio hay a su vez zonas de sacrificio. Dentro de nuestra querida España hay zonas nobles y zonas de sacrificio. Y esto está cartografiado, esto no es una cuestión de a mí me parece, a mí me opina, y os podéis imaginar Alfambra y Calamocha dónde han quedado en esto. No hace falta que insista mucho. Las zonas de sacrificio son básicamente terrenos que se ha decidido que te lo comes con patatas. Todos los inconvenientes de estas grandes instalaciones, por un bien mayor
para otras zonas o para el bien general de nuestra querida Europa o nuestra querida España, pero tú te comes los problemas que se derivan, bueno, pues de los camiones, de la contaminación, de la acumulación de residuos, etcétera, etcétera. Este primer concepto es una patada a los derechos humanos y es otra patada al Estado democrático, porque ¿quién ha decidido las zonas de sacrificio? ¿Con qué criterios? ¿Con qué participación? Os podéis imaginar. Así que la primera cuestión que yo levanto es: redefinamos cosas que nos las dan definidas, por ejemplo, zonas de sacrificio, pero también, y más importante quizá porque es más global, es ¿qué es progreso? Volveremos a ello, pero fijaros, una de las cosas que se dicen en las plantas de biogás es que generan empleo. Entonces te vienen y te dicen, generan riqueza, te ayudan con un residuo y generan empleo. Vamos a ver el tema del empleo. En primer lugar, la brecha de género. Más del 90% del trabajo que generan es para hombres, con lo cual la brecha no solo no se corrige, sino se deriva más hacia el hombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puestos de trabajo son conductores de camión, que no hay más que mirar una simple estadística y hay una mujer por cada cientos de hombres que conducen camiones. En segundo lugar, y tan o más importante, los puestos que generan son muchos menos de los que parecen, porque las plantas están automatizadas y se llevan entre muy pocas personas. En la fase de construcción sí vienen personal que te compra un bocadillo y que a lo mejor necesita un hotel, pero pasada la construcción, estas plantas requieren muy poco personal, así que los empleos que generan son muy pocos. Y a mí me parece que a todos lo que nos realmente debe preocupar es la creación neta de empleo, porque estas plantas destruyen empleo. ¿Quién quiere trabajar? ¿Quién quiere vivir? ¿Qué actividades económicas se pueden realizar en los entornos de una planta de biogás? Muy pocas. Actividades de senderismo, albergues rurales, actividades de montaña, paisaje, todo lo ecológico que pueda ser una agricultura, una actividad ganadera, etcétera, empieza a perder valor ante una planta de biogás. Con lo cual hay empleos que se podrían estar generando en Calamocha, que no se van a hacer en Calamocha, y esos empleos nunca están, pero esos empleos deberían restarse de los que se crean, que no son tantos como los que te dicen. No creo que haga falta echar muchas cuentas para ver que el saldo no sale positivo. Primera gran aclaración: los residuos no desaparecen. ¿Os acordáis de David Copperfield? El mago este que hacía desaparecer un Boeing 747 en un aeropuerto. Bueno, pues sería un ejercicio de magia que las 100.000 toneladas que traen cada año, o 200.000 o 300.000 toneladas desaparecieran, porque biológica, física y químicamente solo un 5% de los residuos orgánicos que llegan a la planta, digamos que desaparecen porque se convierten en gas. El 95% de esos cientos de miles de toneladas sale por el digestato y te lo comes con patatas. Esto no te lo suelen decir cuando vienen. Es decir, esto nunca resolverá el problema de los residuos. Esto lo que puede ser es darle una salida a una parte pequeña de los residuos, pero más vale que tú sepas qué hacer con los residuos porque no te los resuelven. Bien, segunda aclaración: no hay residuos para tantos proyectos. Claro, te van echando cuentas, esto es un mareo, muchas veces como veis en televisión, en los rifirrafes electorales, ¿no? Que uno dice que no sé qué, otro no sé cuánto, y un mareo de cifras, te vienen y te dicen no sé cuántas toneladas, no sé qué, tal, el municipio de tal. Bueno, hay gente, hoy hablábamos de Máximo Florín en Castilla-La Mancha, que echa cuentas, pero tampoco hace falta echar unas cuentas muy precisas para darse cuenta que no hay municipio que abastezca una planta de biogás, porque el residuo orgánico no puede ser de un solo tipo, no puedes meter solo purines. Claro que hay sitios en el Jiloca y hay sitios donde hay una gran concentración de plantas de macrogranjas de cerdos, pero es que no se puede digerir solo con purines. Los purines pueden formar una parte de esa dieta, pero no es solo purines. El resto de los purines, que serán muchos, la mayoría, tendrás que hacer lo que hagas tú que hayas pensado que vas a hacer, la planta no te lo va a resolver, pero es que luego lo que veremos, que lo que salga de la planta tampoco es una bicoca. Pero es que además, como otra cosa que insistiré luego,
los proyectos no están coordinados, lo cual quiere decir que los residuos que se producen en una macrogranja de cerdos o los restos de poda que se producen de lo que sea, los llegan a contar 3, 4, 5, 10 veces en los 3, 4, 5 o 10 proyectos que se hacen en un radio, porque el proyecto que se plantea aquí, que es el que más os puede preocupar, pero a 10 kilómetros se está planteando otro, y a otros 10 otro, y a otros 15 otro, no hay coordinación, no hay ley que obligue, y la coordinación solo trae problemas, y haría que muchas plantas cayeran en la cuenta de que, ostras, estamos contabilizando los residuos de perico de los palotes 3 veces, y el perico de los palotes se frota las manos porque no solo los vende seguros, sino que con esa competencia los precios de la porquería van subiendo. Situaciones que distan, como digo, de la práctica de la teoría. Además no valen todos los residuos, lo he adelantado, no puedes usar solamente un tipo, tiene que ser una cierta combinación, y estos restos de animales medio muertos hacen falta, pero como no sería muy popular deciros vamos a traer a Calamocha una maravillosa planta en la que la alimentamos con restos de animales medio podridos, entonces tenemos una palabra, sandach. Os traerán sandach, que siempre es mucho más bonito que decir subproductos animales no destinados al consumo humano, es decir, cartílagos, huesos, restos medio podridos, carne que no tiene salida de mercado, toda esa porquería se le llama sandach y ya todo bien. Consecuencia de la falta de coordinación, lo primero, los residuos acaban viniendo de muy lejos, y esto lo he visto yo, no es una teoría o una posibilidad, es una realidad. Una vez que una planta funciona, hay que alimentarla, y cuando no tienes las proporciones locales, que normalmente ocurre porque es una cosa variable y tú necesitas una cierta constancia, si tienes restos de poda, los restos de poda no vienen todo el año en la misma cantidad, incluso los purines, pues a lo mejor, bueno, pues acaban viniendo de larga distancia. Siempre pongo ejemplos de cosas que he visto con mis ojos. La planta de biogás cercana al casco urbano de Salamanca, patrimonio de la humanidad. Un día que fui a visitarla, traían camiones, restos de animales medio descompuestos que venían de Murcia. Mirad la circularidad del proceso. O sea, el diésel que ha quemado el camión para traer unas vacas medio podridas a Salamanca. Yo ahí no le veo mucha circularidad. Y se plantea la generación de nuevos residuos. Esto sí que es kafkiano. Ojalá no lo veamos, pero se dice, y se comenta, igual que la nueva tercera elección de Donald Trump, que no es posible, pero se comenta. Como no hay residuos suficientes, no os preocupéis que montamos otra macrogranja de cerdos para alimentar a la planta de biogás que hemos creado. Digo, pero ¿no era al revés? ¿No era que la planta de biogás se alimentaba de los residuos? No, pero como no tenemos suficiente, pero no os preocupéis porque hemos hecho aquí un consorcio y todo muy circular. Esto se está comentando. Todavía solo lo digo en clave casi humorística porque me parece que sería el colmo, pero no lo descartemos. Así que con la manera de implementar una buena idea, se está rompiendo esa buena idea y se está rompiendo el principio de circularidad, que era lo que le hacía, entre otras cosas, buena. Y en buena medida tiene que ver con las prisas. Las prisas no son buenas consejeras, y más en cosas en las que nuestro país no tiene experiencia, cosas que hay muchos ángulos, hay de dónde vas a sacar los residuos, el agua, la ubicación, la salud, todo esto no se puede hacer deprisa, y es la coyuntura geopolítica, es lo que os he contado, ¿no? Pues el gas es estratégico, pero resulta que al que se lo comprábamos ahora es malo, al otro que se lo comprábamos también, el otro gas pues no se sabe cuándo lo vamos a tener. Así que prisa por tener esa soberanía energética, que no es malo ser soberanos energéticamente, pero valoremos entre todos el precio que haya que pagar por esa soberanía, y quién lo paga y si justifica, ¿no? El digestato, las bacterias solo digieren el carbono. De la materia orgánica, que tiene muchas cosas, las bacterias solo digieren el carbono, con lo cual lo que sale del digestato tiene poco carbono y en proporción mucho nitrógeno. Y ya sabéis que los elementos es la concentración lo que los hace buenos o malos. Entonces del digestato salen algunos elementos que, siendo potencialmente fertilizantes, salen de virus y bacterias, los excretan porque son en exceso, y los purines están cargados de antibióticos. Bueno, el digestato, por tanto, tiene
al menos 4 aspectos de cierto riesgo, un riesgo biológico por los microorganismos, por los metales pesados, por residuos farmacéuticos, por los desequilibrios químicos. No es una bicoca. Y os voy a contar un caso que conozco de un proyecto en Andalucía, un proyecto que está trabajándolo con bastante, relativa transparencia, y me han invitado varias veces a contármelo, siempre me cuentan las bondades y voy yo con las preguntas un poco de Pepito Grillo, y se apoya, al ser en Andalucía, sobre todo en los restos del olivo, pero indudablemente no basta con los restos del olivo, y ahí es donde entramos a cuántos andats, de dónde lo vais a sacar, cómo va a ir y tal. Bueno, pues esta es de las pocas empresas que ha hecho un diseño de mercado, de negocio, de qué hacer con el digestato. Porque muchas empresas simplemente dejan caer, uy, el digestato es maravilloso, y además, como somos tan buenos, os lo vamos a regalar. Bueno, a ver el transporte, a ver a dónde te lo tienes que llevar, luego a ver eso si se puede tratar, quién certifica que no ha pasado lodos de depuradora o aguas residuales, con lo cual ya no podría usarlo en agricultura. Todo eso está por ver. Bueno, esta empresa se compromete a tratar una cuarta parte del digestato, de la parte sólida que resulta de la digestión. Una cuarta parte la va a procesar, la va a estandarizar, la va a ensacar en sacos de 25 kilos y va a arriesgarse a ver si eso tiene salida. Se puede utilizar como pellet para quemarlo y producir calor en una estufa, o se puede utilizar como enmienda orgánica y van a ver que tenga las condiciones incluso para que pueda utilizarse en agricultura. Pero es la única empresa que ha llegado hasta ese nivel y solo llega a la cuarta parte del total. Y yo creo que lo hace a pérdidas para, pues dar un poco una buena imagen, porque todavía no hay un mercado, no está todo establecido, no se sabe quién lo va a comprar, a qué precio, en fin, todo esto está por ver, pero la empresa yo creo que apuesta para un tema un poco de imagen, a mí eso no me parece destacable. La tecnología no está madura, esto los ingenieros no lo van a terminar de reconocer, porque es verdad que los ingenieros han pegado una pachá a estudiar, llevan años leyéndose todos los temas técnicos, y los estudios en la parte teórica yo diría que están bien hechos, pero es la parte teórica, no hay casuística, se escatima en temas de seguridad, y muchas de estas preguntas que yo os voy dejando caer, pues no se han contestado. Ni siquiera en Alemania, y esto es el momento quizá de comentarlo. Alemania es uno de los países precursores en esto, es la que tiene más experiencia en tiempo, pero hace 40 o 50 años las plantas de biogás en Alemania no tienen nada que ver con las que se están planteando ahora para España. Eran plantas pequeñas que nacieron como una manera de aprovechar los residuos que se hacían en esa granja, en esa instalación familiar o de tamaño medio, y entonces de allí mismo los residuos que salían se metían a fermentar, y el uso primero que se le daba a la fermentación era el calor residual que se generaba en la fermentación, y ese calor se empleaba para calentar invernaderos o para incluso calentar la vivienda. Luego se fue viendo que producía un gas que se podía utilizar, etcétera. Así empezó todo. Imaginaros el tamaño tan abordable, tan doméstico, nada de rentabilidad económica. La rentabilidad económica viene con la economía de escala, cuando eso lo haces grande, y entonces los gastos de gestión, de inversión, de mantenimiento, de todo lo que sea, se van diluyendo frente a las ventajas económicas. Por eso se hacen grandes, tampoco nadie se esconde de eso, eso es así. Ahí tenéis una imagen de cómo serían esas instalaciones más o menos familiares, pequeñas, como empezó en Alemania hace 3 o 4 décadas. Pero no es eso lo que se está planteando. Lo que se está planteando son plantas grandes, ¿no? Porque lo que era una buena idea, como vais viendo, se va convirtiendo en un nuevo problema ambiental. Un nuevo problema ambiental que no termina de resolver los que ya teníamos, por ejemplo, con los residuos orgánicos, porque no los resuelve del todo, le da una pequeña salida a un porcentaje, pero no los resuelve todos, y está generando nuevos problemas ambientales. El tamaño importa. La diferencia radical la establece el tamaño. Una planta de biogás pequeña, nada que objetar. Una grande, vamos a verlo. ¿Dónde? ¿Cómo? Claro, y viene la pregunta típica de ¿qué es una planta grande y qué es una planta pequeña? Como no hay legislación, como no hay suficiente casuística, esto es el resultado de mi propia experiencia y librillo, de leer, de ir. La ley te protege. Los estudios de impacto ambiental, como tanta
legislación ambiental y social son legislaciones para protegernos. ¿De qué? Pues de proyectos privados que van buscando el dinero y dañan potencialmente a la salud y al medio ambiente. Esto ya está inventado, esto lleva un siglo, pero vamos, desde la cumbre de Río o de Estocolmo en los años 70, en los años 90. Esto es que necesitamos una protección ante un sector que, llevado por el negocio, supone una amenaza. Pero el fraude de ley está a la orden del día, y esto no es conspiranoia, esto es un ejercicio que se estudia en la universidad. En ciencias empresariales se estudia cómo violar la ley para hacer negocio agarrándote a otras leyes. Y esto no es una conspiración de ambientalistas o del Valladares que tiene una mala tarde. Esto, el premio Nobel Stiglitz lo dice una y otra vez, lo tiene en sus libros, premio Nobel de Economía, Stiglitz. En las ciencias empresariales se estudia cómo violar unas leyes agarrándose a otras para hacer un fraude de ley, desproteger a la gente y poder hacer negocio. Se estudia, o sea, no se improvisa. Y nosotros vamos aquí diciendo, no hombre, no, si no será para tanto. La falta de coordinación de los múltiples proyectos, la falta de evaluación estratégica, todo esto son vulneraciones de la legislación, del espíritu de la ley, de la idea de que las leyes nos protegen, pero se encuentran vericuetos para que esa protección en la práctica desaparezca. Y quinta familia, ataques a la democracia. Empecé hablando un poco por ahí, y por eso es tan importante que esta tarde estemos aquí, que revisemos los derechos que tenemos, que revisemos los derechos que puedan ser cuestionados o pisoteados, que ejerzamos la democracia no solo cada 4 años votando a los que nos representan y luego decimos, pues tampoco me representa tanto, que hagamos cosas, que nos organicemos, que veamos la información y digamos, no me cuadra, quiero más información. Ostras, pues esto es lo que decía un científico, información, luz y taquígrafos. ¿Cómo te vas a enterar por la prensa, como ocurre en muchos sitios? ¿Cómo no me das esta pieza de información? Pues no. La falta de transparencia es la primera patada a todos nuestros derechos y es la primera violación de un Estado de Derecho. Conflictos de intereses. Cuando un alcalde o un representante político se muestra muy favorable a un macroproyecto de lo que sea, hay que humanamente, amistosamente, empáticamente, cariñosamente, intentar entender por qué tiene tanto interés. Y hay varias casuísticas. Yo me he encontrado con 4 o 5 casuísticas distintas. Está el representante político que no sabe, ese es el más sencillo de tratar, porque ese se le trae una tarde como esta y ya está. No es el más frecuente. Está el que sabe lo justo como para pensar que de ahí puede sacar algo, él o sus allegados o lo que sea, ¿no? Caso, por ejemplo, de un alcalde o alcaldesa que genera en su actividad económica residuos orgánicos y dice, ostras, pues aquí veo una manera de sacar este pequeño problemita que tengo en casa. Eso hay que averiguarlo y amistosa y amablemente decirle, ¿no tendrás tú, por casualidad, un conflicto de intereses? Hay otros conflictos que son más de tipo político. Hay alcaldes o alcaldesas que se enfrentan a sus ciudadanos porque tienen órdenes del partido de arriba que le dicen, si quieres ser alguien en el partido, pues tienes que decirle que sí a este proyecto. Que es que la gente está enfadada. Tú sabrás, elige entre la gente o subir en el partido. Y esto os puedo poner nombres y apellidos, no los voy a decir así como así, pero en petit comité os cuento casos. Navarra, por ejemplo, bien documentado. No se plantean debates realmente científicos. Se plantean pseudodebates. Muchas veces, cuando la opinión pública está calentita, pues los promotores se ofrecen a contarte, pero te cuentan partes de la razón. Muy pocas veces, si es que alguna vez lo hacen, te dicen que solo van a deshacerse del 5% de los residuos, por ejemplo, o que no se han puesto de acuerdo con otros proyectos en la zona. Esas cosas no te las cuentan, a no ser que tú se las preguntes y por el lenguaje corporal veas que no tienen respuesta. Primera cuestión reciente, muy reciente, Castilla-La Mancha y Navarra, moratorias. Desde el punto de vista científico no puedo más que aplaudir una moratoria. ¿Qué es una moratoria? Es decir, estamos perdiendo en el partido por 80-60, vamos a ver esto que pasa aquí. Moratoria tiene todo el sentido del mundo, siempre que se emplee la moratoria para pensar, para hacer partícipe a la gente, tal. Si es una moratoria para escurrir el bulto y que luego se olviden, no puntúa igual. Pero bueno, tenemos la de Castilla-La Mancha, que es un poquito más, digamos, de postureo, un poco débil, no sabe muy bien cómo hacerlo,
y si no sé qué, pero bueno, están planteando una cierta moratoria, no saben qué hacer, por ejemplo, con los proyectos en trámite, si darles salida, si acelerarlos, en fin, dudan un poco. Sin embargo, Navarra está más segura. Navarra también es verdad que hizo un intento hace unos años, hizo una moratoria, la abortó a los pocos meses, ahora ya la ha puesto en su boletín oficial, y es una moratoria, no recuerdo los detalles, pero la podéis buscar en hemeroteca, y el caso es que está ahora la cosa parada en Navarra para planearlo, teóricamente al menos. Así que eso solo puedo aplaudirlo, fenomenal, pensemos. Pero fijaros el órdago a la mayor, no sé si jugáis a las cartas, yo soy terrible con el mus, ¿no? Pero órdago del sector privado. Amenazas, chantajes, esto publicado el 1 de julio, hace nada. La APA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, dice, la moratoria en Navarra pone en riesgo 500 millones de inversión y 440 empleos. Suena a no te vas a atrever conmigo. A mí me encanta que pongan números, porque otra cosa no, pero los científicos echamos números. Entonces, 500 millones de inversión, ¿no? Muy bien, yo te voy a calcular los millones de euros que ahorramos porque no se haga. El territorio que no se contamina, la gente que no se muere o se enferma, las actividades económicas que sí se van a poder hacer, son muchísimo más que 500 millones. Es verdad que no son 500 millones así, contantes y sonantes, que pueden entrar en una caja fuerte mañana, pero son, al menos así, por echar una estima, son 10 veces más que eso. Por no hacer la planta, Navarra gana más de 10 veces lo que pierde esta inversión. Así que, de dinero, yo ningún problema. ¿Y los empleos? Pues hagamos lo que estábamos diciendo antes. Vamos a ver esos empleos, uno a uno. Empleos realmente estables, no los que construyen la planta y en unos meses se han ido. No, no. ¿Cuántos empleos generan? ¿De qué tipo? ¿Y cuántos empleos se destruyen? Pues también me salen las cuentas súper favorables. Así que me encanta que pongan los números, pero me molesta un poco las formas porque suena como a chantaje. No os atreveréis a la moratoria porque fijaros lo que vamos a perder. Y bueno, es verdad que estoy poniendo mucho las tintas en los riesgos, en los problemas, en las partes negativas, que son, yo creo, dudas y problemas fundados. Pero hay opciones. Este es un artículo científico, el que he puesto aquí un pantallazo, muy reciente, es de primavera de este mismo año. En este artículo científico lo que están planteando es hacer plantas pequeñas y coordinarlas, trabajar en red con una cantidad parecida de, digamos, de residuos, pero en plantas más pequeñas que reparten los impactos y que se organizan. En principio, me parece una propuesta que va buscando solventar la parte de problemas. Indudablemente esta propuesta no será bien vista por los inversores, porque indudablemente esta propuesta saldrá más cara. No es que salga más cara, es que se ganará menos dinero, pero se seguirá ganando mucho. En fin, si se quiere se puede, pero es que hay cosas que directamente no se plantean, y esto es una de las cosas que se plantean. Os voy a dejar con 6 preguntas que no espero respuestas. Son preguntas que queden botando en nuestra cabeza y que cuando estemos en la ducha o en una conversación inesperada en un bar, nos las hagamos. ¿Quién asume los riesgos? ¿Qué beneficio obtiene la ciudadanía afectada? ¿Quién paga los sobrecostes de seguridad? ¿Quién se hace cargo de las externalidades, de esas cosas externas al modelo de negocio? ¿Quién repara y mantiene las carreteras? Que, por cierto, con los planes que hay aquí, serán mínimo 40, pero probablemente 70, 80 camiones de alto tonelaje cada día. No sé si las comarcales de la zona están preparadas, pero lo que sí sé que aún preparadas, tendrán que tener un mantenimiento órdenes de magnitud mayor que el que tienen ahora. ¿Quién lo paga eso? ¿Y los ríos contaminados, el suelo y todo eso? ¿Quién se hace cargo de la infraestructura cuando deje de ser rentable? Que os digo que va a ser dentro de unos años, como mucho si llega a los 10 años, que es lo que tardan en devolver el préstamo. Preguntas retóricas, ¿eh? Las plantas se hacen grandes para abaratar costes y aumentar los beneficios, y eso nadie lo puede negar, de hecho casi ni lo ocultan. Es que una planta de menos de 100.000 toneladas a nuestro grupo no le interesa. Y yo digo, pues es que o es de eso o a nosotros tampoco nos interesa la planta. No sé, que llega un momento. Las plantas grandes no pueden ser seguras por definición de grande, donde se prioriza sacar dinero.
porque una planta grande para hacerla segura, que se puede, tendrías que gastarte mucho dinero. Volviendo al ejemplo del apagón, claro que se podía haber evitado el apagón, y los números hablan de que con solamente entre un 5 y un 10% de los beneficios de las empresas energéticas se hubieran cubierto los gastos de seguridad. Pero tras una negociación a puerta cerrada durante el verano del 2025, al final se acordó que las empresas energéticas seguirán teniendo los mismos beneficios y que los gastos de seguridad los pagaremos nosotros con la factura de la luz. A mí eso no me parece bien, pero bueno, soy demócrata, si nos parece bien a la mayoría, pero es que creo que la mayoría ni se ha enterado. Entonces, ¿dónde está la democracia en todo esto? Bueno, 4 aspectos que hay que tener muy presentes, 4 patas que hay que analizar con lupa. Planificación geográfica, ¿dónde se ponen? ¿Cuántos se ponen? ¿Están coordinados? ¿No habrá alternativas? ¿Tienen que estar tan cerca del núcleo urbano? ¿Qué es cerca de un núcleo urbano? Claro, tampoco hay legislación. De entrada mínimo a 2 kilómetros, pero es un mínimo minimorum. Lo recomendable sería mínimo 3, 4, 5 kilómetros. Fijaros que las empresas del sector vinícola no la quieren ni a 8 ni a 10 kilómetros. Pues ese debería ser el estándar para la salud humana, a 8 o a 10 kilómetros. Claro, si pones una en Calamocha, tendría que estar a 10 kilómetros de Calamocha. Ya se la pones al otro pueblo. Será el otro pueblo el que se queje. Pues la geografía habrá que estudiarla. Participación ciudadana, no, que los ciudadanos enredan mucho. Ahí los ciudadanos, cada uno tiene una opinión, los traes aquellos como una jaula de grillos. Bueno, le llaman democracia, claro. Escala reducida, si es pequeño, vale, si es grande habrá que mirarlo mucho. Y la logística del kilómetro cero, que es que de entrada se está violando, aunque se dice que no, que todo en un radio de 30 kilómetros, pero es que no dan las cuentas, ¿no? Y cuando se ignora la receta pasamos de una imagen bucólica y pastoril, como la de arriba, a una imagen, pues eso, de una zona sacrificada. Por tanto, es lógico, es necesario y es muy estimulante que la ciudadanía se organice, que cosas como la de hoy ocurran, que esto no es ser bolchevique, antisistema, anarquista, bolivariano, esto es simplemente quererte informar de qué pasa en tu territorio y quién está pagando las cosas y qué ventaja e inconvenientes tienen. Y claro, cuando no terminan de cuadrar las cuentas, la gente se preocupa, y hay una plataforma, Stop Biogas, a nivel nacional, que va un poco uniendo las problemáticas de cada sitio, pero el tema es muy desigual. El lobby promotor sale como caballo ganador por todos los lados, la Unión Europea con unas subvenciones casi a fondo perdido, en unas condiciones económicas maravillosas y demás, unos lobbies que tienen el dinero ya, y bueno, pues unas situaciones bastante irregulares donde todo esto no se tiene mucho tal, y por eso se busca sitios donde no haya problemática social, donde, en fin, las quejas sean pocas. Pero, insisto en una de las cosas que dije al principio, si en esto no vamos medianamente juntos, si las diferencias muy naturales, por otra parte, que pueda haber de opinión, llegan hasta el punto de que se dividan y que yo no voy con estos y que estos están idealizados y que estos no sé qué, pues mal vamos. Porque la única fuerza que se puede tener es ser muchos, más o menos, y ponerse medianamente, que no hay que ponerse de acuerdo en todo, pero en algunos principios básicos, pues pedir, exigir transparencia, exigir una serie de cosas. Si no se va junto, no se va a conseguir nada. Frenar la especulación suena muy utópico, pero ostras, si no te lo planteas, desde luego la especulación entra hasta la cocina. Lo de la zona de sacrificio, perdonadme que insista, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que no hace falta tanta energía, no hace falta tanto gas, no hace falta ¿para qué? No hace falta para ser sanos y felices, pero para los que invierten y solo ven dinero, nunca habrá suficientes zonas de sacrificio. Bueno, pues ahí definamos entre todos lo que decía de qué es progreso, ¿no? Y el autoconsumo está muy bien, pero esto no es autoconsumo ni soberanía, ¿no? Así que pocas, seguras y limpias. En el fondo es bastante sensato. Gracias.